Bien, pues la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá y la licenciatura en Gerontología, les da la bienvenida a este 6º Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras de Gerontología y al 4º Encuentro de la Red Panamericana de Gerontología. El lema de esta ocasión, como ustedes ya saben, es la intervención gerontológica en el marco de la década del envejecimiento saludable 2020-2030. En esta ocasión estaremos en la mesa temática denominada discriminación por edad. Quiero, antes de iniciar, mencionarles la dinámica que vamos a llevar en esta ocasión. Vamos a tener las ponencias de la doctora Verónica Montes de Oca, la doctora Lourdes Bermejo García y el doctor Diego Bernardini, mismas ponencias que serán proyectadas. Ellos previamente nos hicieron llegar sus conferencias, y para evitar algún problema tecnológico por la virtualidad, bueno, las conferencias ya están grabadas, se les harán llegar en este momento. Por favor, si ustedes desean en el momento de ir escuchando la ponencia hacer algún comentario o alguna pregunta a los ponentes, les sugiero que las escriban y al finalizar las 3 ponencias tendremos tiempo para presentar, para hacer preguntas y respuestas. Me permito ahora presentar con mucho gusto a la doctora Verónica Montes de Oca. Un abrazo, Verónica, desde acá. Ella es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, estudió demografía en el Colegio de México y el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en población, igual en el Colegio de México. La doctora actualmente es profesora investigadora titular C y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 3. Su área de especialización es la demografía del envejecimiento, estudios gerontológicos, sistemas de protección social, redes sociales, apoyos sociales, relaciones intergeneracionales, género y vejez, seguridad social y políticas públicas de vejez. Algunos aspectos que han sido destacados en su trayectoria están relacionados principalmente . Doctora, tiene su micro silenciado. Y yo hablé y hablé, perdón. Perdón, es porque no me habían dicho antes. Va de nuevo. Bueno, sola la última parte fue la que no se escuchó. ¿Cuál parte? Creo que los últimos 3 minutos. Sí, las últimas palabras, doctora. Todo el inicio estuvo correcto. La presentación de la doctora Verónica. Vero, un abrazo. Sí. ¿Sí se escuchó? Igualmente, bien, querida. Solamente la última partecita, si ya ahí igual quieres parar. No hay muy bien. Me quito le debí de haber picado sin querer al ratón. Bueno, les comentaba que los aspectos destacados en la trayectoria de Verónica para nosotros son los importantes, esta posibilidad que tenemos de conocer sus trabajos y la realidad del envejecimiento de nuestra población a través de sus publicaciones. Y bueno, ella ha coordinado junto al doctor Alonso Reyes, por ejemplo, el libro Desafíos de la Vejez, Salud, Empleo y Población. Ha escrito también el libro La población y envejecimiento pasado, presente y futuro en la investigación sociodemográfica, en colaboración con María Elena Montero López, el trabajo titulado Experiencias, propuestas e iniciativas en la atención a personas mayores.
el libro Vejez, Salud y Sociedad en México, aproximaciones disciplinarias desde perspectivas cualitativas y cuantitativas. Así también una publicación Envejecimiento en América Latina y el Caribe, enfoques interdisciplinarios en investigación y docencia de la Red Latinoamericana de Investigación de Envejecimiento. Otra publicación muy importante, Historias detenidas en el tiempo, el fenómeno migratorio desde la mirada de la vejez en Guanajuato. Migración, redes transnacionales y envejecimiento, estudio de las redes familiares transnacionales de las personas adultas mayores guanajuatenses. Redes comunitarias y género y envejecimiento son, entre otros, los artículos, libros, revistas que la doctora Verónica Montes de Oca ha publicado y que son para todos nosotros una delicia leer, además de un motivo de aprendizaje. Sin más, doy tiempo para que por favor presenten el video de la doctora Verónica. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Verónica Montes de Oca y me da mucho gusto estar con ustedes en el Congreso de la Universidad de Guadalajara, el sexto Congreso Latinoamericano de Universidades con carreras en gerontología y el cuarto Congreso de la Red Panamericana de Gerontología. Bueno, pues agradezco muchísimo la invitación y agradezco también muchísimo el que me inviten a hablar sobre un tema que últimamente me ha preocupado muchísimo y que tiene que ver sobre el edadismo y el sexismo como fenómenos de discriminación en el envejecimiento. Entonces, para mí, ambos están unidos en lo que estoy pensando últimamente y para ello me he permitido hacer una presentación que si ustedes me lo permiten voy a presentar para que ustedes la vayan siguiendo y sobre todo me vayan entendiendo cuál es la preocupación que tengo y que he pensado en los últimos meses de pronto, ¿no? Y esto tiene que ver con las formas en las que se está reproduciendo de una manera cada vez más fuerte toda la cuestión del edadismo, toda la cuestión del sexismo, como dos de las fuentes más importantes de discriminación en el envejecimiento. Y entonces voy a plantearles cómo desde hace más de 20 años ha habido muchos conceptos, discursos, definiciones sobre el envejecimiento y las vejeces que nos han cambiado, nos han transformado en estos últimos años. Y algo que me parece que es muy importante es tomar en cuenta cómo el uso del lenguaje y el uso de la palabra tiene un fuerte poder simbólico, pero también un poder real en la visibilización de lo que queremos hacer en la gerontología. Entonces, o en las ciencias del envejecimiento, porque también pienso mucho en las ciencias del envejecimiento. Y también pienso en que la forma en cómo estamos hablando y cómo nos estamos denominando en las políticas públicas, en cómo las mismas personas mayores que pertenecen o que forman parte de las organizaciones de la sociedad civil, pues también están nombrándose a sí mismas. Entonces, me parece que hay muchos elementos de edadismo y de sexismo que tenemos que reflexionar, incluso en la academia y en la elaboración de la ciencia. Y es que en el fondo de muchas de las formas en que usamos el lenguaje, se establecen relaciones de poder.
Y básicamente mucho de lo que estamos últimamente hablando, incluso en términos del feminismo, bueno, pues es la invisibilización de las mujeres, ¿no? Es la invisibilización de las personas mayores o la invisibilización de las personas con discapacidad o de otros grupos de la población, ¿no? Entonces, me parece que el uso del lenguaje incluyente no es solamente una cuestión de moda, es una cuestión políticamente importante, es un instrumento político y más cuando estamos hablando de derechos humanos de las personas, ¿no? Cuando estamos nombrando a las personas, estamos nombrándolas con cierta perspectiva de derechos humanos que no es menor en este momento y que va en sintonía, fíjense ustedes, con dos instrumentos que ha estimulado mucho las agencias, los organismos internacionales, y uno de ellos es el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, y otro, como ustedes muy bien saben, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, para mí esta conferencia es muy importante porque es a través del lenguaje como nosotros representamos al mundo y como nos apropiamos del mundo, y lo que no se nombra no existe. De tal manera que me parece que es muy importante que desde la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento tomemos en cuenta la forma en cómo se ha expresado en las personas mayores, los seniors, ¿no? Y cómo incluso en esa época se hablaba de que estas personas mayores eran un problema, ¿no? Porque se estaba mirando todo desde una perspectiva de envejecimiento demográfico muy apocalíptica, para serles sincera. Entonces, fíjense cómo desde el 82 estamos hablando de ciertos conceptos que han evolucionado muchísimo a lo largo de la historia. Y uno de ellos, en esa misma época de los 80s, surge un concepto que hoy en día es sumamente importante y que viene, fíjense que sale este concepto de feministas negras en Estados Unidos, y básicamente Grainshaw y Andrew Lord han sido las principales en hablar de ellos. De hecho, Audre Lorde habla mucho de la mujer negra anciana, ¿sí? La mujer negra y anciana. Entonces, Audre Lorde, ella habla de cómo la edad también es una categoría de desigualdad. Fíjense que esto es muy importante. Pero entonces, estas feministas afroamericanas construyen este concepto de interseccionalidad que hoy en día tiene gran relevancia en los estudios sobre envejecimiento en el mundo. Y lo más interesante es que ellas están planteando este concepto como un enfoque teórico metodológico, como un enfoque que está planteándose para poner en evidencia la imbricación de las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. Y que por supuesto ellas en Estados Unidos, pues lo habían visto con toda la cuestión de la lucha de Martin Luther King, tan solo 30 años atrás, 20, 30 años atrás. Entonces, este no es solamente un enfoque teórico metodológico, sino también es un enfoque y una postura política, que creo que en la gerontología tenemos que verlo con mucho entusiasmo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo este concepto explora la diversidad, la dispersión de trayectorias que se entrecruzan en las diferentes formas de dominación. Y en esas formas de dominación se reproduce la discriminación. La discriminación claramente no es solamente un elemento en el que luchan los derechos humanos, sino la discriminación pone en evidencia las modalidades de dominación. Y esto es lo que hay que tener muy en claro, y por eso hay que hablarlo con todas las letras. Formas de discriminación son el sexismo, el edadismo o el viejismo también. En América Latina se habla mucho del viejismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia y otras formas que seguramente a mí se me escapan, que son formas de discriminación estructural. ¿Y por qué digo estructural? Porque son históricas.
No es del año pasado o de este momento, sino son históricas. El sexismo tiene mucho que ver con la forma en que la mujer fue invisibilizada. La mujer no podía votar, la mujer no podía leer, no podía educarse. Entonces, claro que había políticas del contrato social de Rousseau que excluían a las mujeres de muchos de los planteamientos actuales y de los derechos de los seres humanos, ¿no? De hecho, acuérdense que se hablaba de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, y justamente muchas prefeministas empezaron a hablar sobre los derechos humanos de las mujeres también, ¿no? Pero solamente, y esto que les digo sucedió en 1789, en la Revolución Francesa, pero obviamente 2 siglos después es cuando las mujeres ya comienzan a votar. Para que ustedes se dan cuenta cómo este sexismo, ¿sí?, que ahora hacemos evidente, tiene mucho que ver con las formas y las políticas públicas de exclusión y de discriminación estructural. Pero en la misma lógica está el edadismo, y a mí me parece que es muy importante que en este Congreso de Gerontología se puedan vincular claramente. El edadismo es también las maneras en que estamos invisibilizando a las personas mayores, que estamos invisibilizando el envejecimiento, o que estamos de alguna manera considerando que la edad es obviamente una categoría que excluye a las personas en sus derechos humanos. Entonces, el edadismo es justamente esa forma macrosociológica o microsociológica en la que se está reproduciendo la exclusión, la dominación y obviamente esta discriminación estructural. Y esto que les comento, obviamente, todas estas discusiones conceptuales van de la mano desde hace muchísimos años, de muchas convenciones, de muchos instrumentos que han buscado que haya justicia entre las poblaciones en las civilizaciones humanas. Entonces son convenciones y convenios y tratados, declaraciones que se han establecido a nivel mundial para que cada vez haya menos discriminación hacia las personas de distintas etnias, por ejemplo, de pueblos indígenas, originarios o tribales, ¿no? Que no haya discriminación racial o discriminación por discapacidad, o que no haya discriminación hacia las mujeres o violencia hacia ellas. Y entonces ustedes fíjense cómo esto ha sido permanente hasta la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿no? Entonces, ha sido un camino, como ustedes se dan cuenta, muy, muy largo. Pero en un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas son poder, el silencio es opresión y violencia. Entonces, la forma en cómo estamos nombrando a las personas mayores, como estamos nombrando a las mujeres, son formas, obviamente, en las que se está estableciendo una distancia, un poder, una subordinación hacia las mujeres. Y entonces ustedes fíjense cómo hay cada vez normas internacionales de derechos humanos que están, por supuesto, planteando la apertura de todos los derechos civiles y políticos a todas las poblaciones, ¿no? A todas las personas. Y la necesidad tan importante el derecho a la no discriminación, de que quede clarísimo. Entonces, a mí de pronto me da cuando veo todas estas normativas y cuando veo la importancia que tiene la edad y que tiene, por supuesto, el sexo o el género, si lo vemos desde una perspectiva sociológica, me parece que es muy importante plantearnos cómo hay una vinculación entre estos derechos humanos, ¿no? El funcionamiento que tienen los derechos humanos y obviamente las formas en que nosotros en la gerontología estamos hablando de las mujeres o estamos hablando de las personas mayores. Recuerden ustedes que durante muchísimos años se hablaba del adulto mayor y todavía esa visión masculinizada, sexista, está apelando a las personas mayores, pero en esa lógica salimos, quedamos fuera las mujeres. Las mujeres no nos sentimos identificadas con el concepto de adulto mayor, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos hablando y la convención habla y el consenso de Montevideo habla y muchísimos documentos de agencias internacionales hablan y recuperan el principio pro persona, que es base central en los derechos humanos. Y entonces este principio pro persona está obviamente enalteciendo la dignidad, la libertad y la igualdad. Entonces, es muy interesante porque en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, en realidad, pues no estamos garantizando la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres, porque están apelando al hombre. Y con todo respeto a la Real Academia de la Lengua, de pronto pudiera ser que alguien dice, no, es que el hombre se está refiriendo a todos los humanos. Ah, bueno, pues entonces hablemos de los derechos humanos, ¿no? Y dejémonos de estar dándole vueltas. De hecho, hay una discusión muy fuerte hoy en día sobre el tema, la forma en cómo estamos utilizando el lenguaje con las, los y les. Y también me parece que es algo que es muy importante. Si las poblaciones con identidades sexogenéricas distintas se sienten incluidas con el les, pues ¿cuál es el problema? Hagámoslo, no hay ningún problema. El lenguaje es algo que se construye y es algo que se agarra, se aprende, se apropia uno. Lo que bien se dice, bien se entiende. Y entonces esto es sumamente importante de tomar en consideración. Entonces, claro que hoy estamos hablando del lenguaje incluyente, pero no solamente porque es una forma correcta, educada, sino porque tiene que ver con una posición política. Y a mí me parece que es muy importante desde los estudios de la interseccionalidad, la perspectiva de género, pues hacer de manifiesto que hombres, mujeres y personas LGBT de pronto también obviamente existen y envejecen de manera distinta. Entonces, y más cuando estamos hablando de una feminización del envejecimiento, hablar todavía del adulto mayor, o como el otro día me encontré una ponencia que decía el feminicidio del adulto mayor. Bueno, yo casi me voy para atrás, porque dije, ni muertas existimos como mujeres, ¿me entienden? Entonces, el feminicidio de la persona mayor, tan sencillo, ¿no? O el feminicidio de las mujeres mayores o el asesinato de las mujeres mayores, seamos más clarísimos con eso, ¿no? Entonces, la mujer sigue estando en una clara desventaja respecto al hombre. Si el lenguaje no solo habla en masculino, es un lenguaje sexista. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y me parece muy importante que en este Congreso se tome en cuenta. Pero también hay otras formas de discriminación. Por ejemplo, a través del lenguaje, las personas adultas están en clara desventaja con respecto a los niños, niñas, jóvenes y personas mayores, por ejemplo, ¿no? También eso es bien interesante porque se invisibilizan ciertos grupos de la población, ¿no? También, obviamente, siempre se está pensando en la discriminación de color de piel o la adscripción étnica y, por supuesto, también estamos imaginando a las personas blancas y no necesariamente es así, menos en nuestro país, en México, ¿no? Entonces, hay muchas formas en que estamos reproduciendo de alguna manera. Hay muchas políticas, incluso políticas y programas de gobierno que no mencionan a los ancianos, a las ancianas, ¿no? Y yo les digo, cuando hablen del viejo, también hablen de la vieja. Cuando hablen del anciano, hablen de la anciana también, pero para generalizar, hablen de las personas mayores. El enfoque de derechos implica no reducir las políticas a un enfoque asistencialista y esto también se logra a través del lenguaje. Pensamos como hablamos y hablamos como pensamos. Entonces, hay muchas formas en que la comunicación puede ser incluyente. Por ejemplo, fíjense muy bien, en la diversidad, en la diversidad, por ejemplo, en los carteles, en los roles, en la talla, en la caracterización física de las personas, ¿no? Y romper los estereotipos de la belleza, por ejemplo, ¿no? También, obviamente, en la inclusión, en la comunicación incluyente en el audio, ¿no?
igual número de voces femeninas, masculinas, en los textos, ¿no? En los recursos para incorporar un lenguaje con igualdad, en las formas del lenguaje que no construyen igualdad, por ejemplo, ¿no? En la señalización también es sumamente importante, ¿no? Entonces, tenemos muchos artículos, muchos textos que nos pueden ayudar a enriquecer la gerontología para, evidentemente, evitar ese sexismo que yo siento que es muchísimo más fuerte incluso que el edadismo. Pero puede ser que yo aún no llegue a verlo con toda claridad, pero obviamente tenemos muchas políticas muy edadistas, ¿no? Que invisibilizan completamente a la persona. Entonces, en esa lógica, obviamente también la ciudadanía activa, pues es sumamente importante, ¿no? Y tenemos que tener también desde la perspectiva de los derechos humanos, todos como ciudadanos tenemos una responsabilidad compartida, ¿no? Que activa el rol de las personas mayores, obviamente, en el momento en que estamos perfectamente conscientes de su participación constante en lo que estamos formulando con ellos. O sea, la gerontología también tiene que ser transgeneracional, transdisciplinaria, en el sentido de tomar a las personas mayores, por supuesto, como partes activas en las decisiones que estamos haciendo en las políticas gerontológicas y, por supuesto, en todas las acciones que realicemos, ¿no? Entonces, quiero que seamos conscientes también desde el lado del edadismo, cómo ha transitado los conceptos, las formas en que se ha llamado a las personas, ¿no? Esta idea, ¿se acuerdan de la tercera edad, por ejemplo, que todavía hoy en día se escucha por ahí, ¿no? O sea, ni siquiera son personas, ni son adultos, no, son tercera edad. Entonces, es bastante indicativo de cómo estas personas, gerontólogas, pueden ser colegas, no han entendido el principio pro persona y no han entendido también lo que es el edadismo, por ejemplo, ¿no? Entonces se habla del viejo, del anciano, de la tercera edad, del adulto mayor, todos masculinos. Aquí vemos clarísimo también el sexismo. Hasta ahora que estamos hablando ya con el principio pro persona, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos muchísimas cosas que cambiar en el lenguaje y que vienen también de parte del plan mundial, el plan mundial de Madrid sobre envejecimiento, ¿no? Que derivó de esta asamblea y que, por supuesto, ya tiene conceptos completamente renovados, completamente situados en las discusiones de género, de interseccionalidad, de derechos humanos, de interculturalidad incluso. Entonces me parece que es muy importante que ustedes, gerontólogos, vean esta trayectoria tan impresionante de los últimos 20 años en el mundo y especialmente en la región de América Latina y el Caribe, donde se ha visto esta evolución del concepto de la persona mayor, cómo ha evolucionado en el tiempo, pero también cómo el envejecimiento se posiciona como un concepto perfectamente del siglo XX. No solamente es la vejez, ahora son las vejeces, y no solamente ese es el envejecimiento, ahora hablamos de envejecimientos. Y entonces las personas mayores son actores importantísimos desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, claro que en esa lógica, la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, pues están en el fondo de la lucha por la discriminación por motivos de edad o por motivos de sexo, del sexo, ¿sí? Y esto, o la discriminación de género, que ya integra también a las personas LGBT. Entonces, por supuesto, esto está consagrado también en la Convención Interamericana, ¿no? La discriminación es un área fundamental, yo creo que de muchísimo trabajo para todos los gerontólogos, porque es ahí donde construimos la exclusión y la distinción, y donde se reproduce la desigualdad y donde se establece la subordinación en las personas. Entonces, es muy importante que ustedes mismos lo reconozcan hasta en su misma persona, porque es una de los principios generales aplicables de la convención. Es sumamente importante la equidad de género,
¿no? Y el enfoque del curso de vida, la igualdad y no discriminación, y todos estos conceptos que no tendrían realmente razón de ser si no lo estamos aplicando, obviamente, con una perspectiva crítica hacia el edadismo y hacia el sexismo, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a ver todos estos derechos que están protegidos en la Convención en su capítulo 4 y que obviamente nos están indicando toda esta gama fantástica de derechos por los que tenemos que luchar cada uno de nosotros y con las personas mayores, por supuesto, de lado, juntos, para poder, obviamente, fíjense este artículo 5, igualdad y no discriminación por razones de edad. Aquí está clarísimo, clarísimo, la lucha y la cuestión que está mencionada en este Congreso. Y pues bueno, yo nada más quiero mencionar la importancia de cómo se aludía al viejo, a la tercera edad, al adulto mayor y cómo se mezcla ahí un sexismo, una invisibilización de las mujeres mayores que somos, pero también cómo el edadismo reproduce la invisibilización de las personas mayores o los estereotipos que tradicionalmente se han adjudicado a los ancianos y a las ancianas en nuestra cultura y entonces hay un efecto muy perverso, violento, simbólicamente por supuesto, que está violentando los derechos humanos de las personas mayores. Y yo aquí dejo y espero haber cumplido y motivarlos sobre todo para cambiar nuestras formas del uso del lenguaje y tener mucho cuidado en este Congreso de finalmente poder, por supuesto, hablar desde esta perspectiva de los derechos en el lenguaje y en lo que estamos haciendo. Así que sin duda, las personas mayores, ¿sí? Y las personas, hombres y mujeres y comunidades LGBT, poblaciones indígenas o afrodescendientes, todos, absolutamente todos tienen derecho. Entonces, este es el mensaje de hoy y espero verlos el viernes para poder contestar algunas preguntas, si es que hubiera, sobre esta presentación. Así que les agradezco muchísimo y muchas gracias. Al contrario, queremos desde aquí, creo que todos los asistentes a esta mesa sobre discriminación por edad estamos muy, muy agradecidos con tu ponencia, doctora Verónica Montes de Oca. Creo que nos hace reflexionar mucho cómo desde la cotidianidad y cómo aprendemos a utilizar con el lenguaje, a construir a las personas, pudiéramos incluso no esperar el día de mañana que haya políticas públicas, sino si nosotros estamos, creo yo, si nosotros pudiéramos hacer una verdadera educación en esta parte, la población impulsará a que quienes están ahí, la política pública fluya tan fácilmente. Y bueno, ahora cabe presentar a ustedes a la doctora Lourdes Bermejo García, quien de antemano nos envió una disculpa para todos ustedes, ya que no podrá conectarse para la sesión de preguntas y respuestas, pues en estos momentos ella se encuentra en un vuelo a Tenerife. Sin embargo, nos hizo llegar su ponencia y les hago una descripción muy breve acerca de quién es Lourdes Bermejo García. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, es diplomada en Gerontología Social, es experta en Intervención Social Integral, educadora social y es directora actualmente de Centros de Servicios Sociales para la Dependencia en la Universidad Francisco de Vitoria. Actualmente además es consultora internacional, experta para la Unión Europea. Tiene más de 25 años de experiencia en diversos ámbitos de la formación, el acompañamiento y la atención a las personas en diversos ámbitos. Aspectos destacados en su trayectoria profesional: ella es coach organizacional, gestión del cambio. Ella se dedica a capacitar y acompañar en procesos de dependencia en calidad de vida
y en la creación de unidades de convivencia. Realiza, capacita con relación a la metodología de la educación para la salud y la gerontología activa. También da capacitación con respecto a la atención a personas en situación de dependencia, fragilidad y cronicidad, y es asesora acerca del envejecimiento activo, política gerontóloga y social en diversos programas socioeducativos para personas adultas mayores. Es autora de numerosos libros y material didáctico audiovisual, mismos que seguramente están disponibles en la red. Seguramente poniendo su nombre podríamos llegar a encontrar una serie de documentos que ella ha producido y que serán de mucha utilidad en nuestra formación profesional y en el ejercicio profesional también. Sin más, permito ahora que nos hagan favor de proyectar el video. Antes, por favor, les recuerdo que está disponible el chat para que hagan llegar sus preguntas y poder después hacer este espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Estimados amigos, un cordial saludo. Mi nombre es Lourdes Bermejo y lo primero agradecer a la organización la oportunidad que me da de poder participar en este magnífico congreso para hablar de un tema que me parece muy importante, que es el viejismo, y para analizar qué sabemos de él y qué propuestas, qué podemos hacer para prevenirlo y abordarlo. La exposición que he pensado la he hecho en base a 3 ejes: una pequeña introducción, un poco de reflexión sobre qué sabemos del viejismo y, por último, hablar de estas propuestas. En relación a lo primero, ¿no? Yo creo que antes de nada hay que partir del hecho de que la longevidad es, para mí, el éxito, el gran éxito de la especie humana, ¿no? Es decir, que las personas puedan vivir más tiempo en mejores condiciones. Es un logro de una cultura, de una sociedad, de un esfuerzo titánico de millones de personas que han ido aportando conocimientos, técnicas, sistemas de organización, valores, sistemas de relación que han permitido que los seres humanos vivamos más. Este gran logro social, si bien es cierto, es un logro social muy reciente. De hecho, en Europa no se percibe el aumento de la longevidad de forma tan exponencial hasta finales del siglo XIX, y podríamos decir prácticamente que en un siglo las personas hemos duplicado la esperanza de vida. Hemos ganado aproximadamente 40 años de esperanza de vida en prácticamente un siglo. Esto significa, a nivel cultural, a nivel antropológico, a nivel social, una revolución, la revolución de la longevidad, que se va haciendo patente también cuando las personas más mayores, se aumenta ese grupo poblacional de las personas más mayores. Y además sabemos que cuando hay personas mucho más mayores también hay más personas quizá en situación de fragilidad. Pero es verdad que nunca hemos tenido en la historia de la humanidad tantas personas mayores con tan buen estado de salud y con tan buena funcionalidad a todo tipo de niveles. Este es un hecho que no solamente nos afecta a los individuos para gestionar nuestra propia vida, ¿no? Para qué hacer con tu vida desde que trabajas fuera de casa y te jubilas y hasta que falleces puedes vivir 20, 30 años, 35 años, ¿no? Aparte de ser un asunto que tenemos que solucionar, que reflexionar los propios individuos, afecta a todo tipo de agrupación humana: la familia, la vecindad, los entornos de socialización y de vida, los entornos laborales, los entornos de participación, las organizaciones políticas, sociales, de cualquier tipo. Es decir, la longevidad es un reto, es un logro social al que tenemos que buscar aprovecharlo en su totalidad. Si hablamos del conocimiento que existe sobre el viejismo, yo creo que el saber el qué es, tenemos todos claro qué es. Lo que quizás es más difícil es saber
responder a la pregunta de si es un fenómeno que sucede en todas las culturas y en todos los países. Y si no lo es, ¿de qué puede depender, ¿no? La verdad es que la investigación es escasa, es diversa, es muy difícil encontrar estudios por diferentes países que puedan ser cruzables, que puedan ser contrastables y que nos puedan dar esa visión transnacional o transcultural. Pero traigo un pequeño estudio que me parece muy relevante porque trae algunas ideas de las que, bueno, pues pueden generar el debate, ¿no? Se trata de un estudio que ofrece la visión de estudiantes universitarios de 26 culturas diferentes que hablaron sobre las percepciones que tenían de las personas a medida que cumplían años en relación a diferentes áreas de funcionamiento, físico, cognitivo, socioemocional, y calificaron las opiniones de la sociedad dentro de su propia cultura, en su propio contexto, ¿no? Y en general hubo un consenso intercultural generalizado, ¿no? Es decir, que coincidían de alguna forma. Por una parte, hay una percepción de que existe una disminución en las personas con el envejecimiento del atractivo físico, de la capacidad para realizar actividades cotidianas y también para realizar nuevos aprendizajes. Por otra parte, había un aumento de la percepción de las personas a medida que envejecen, de su sabiduría, de su conocimiento y de alguna forma de su respeto en su vida, ¿no? Y por último, estabilidad también en lo que es la autoridad familiar, el concepto de la convivencia y de la satisfacción en la vida. No se percibía que las personas, por ser más mayores, perdieran en estas dos, digamos, áreas, ¿no? de su vida, ¿no? Por otra parte, existen variaciones transculturales en las percepciones del envejecimiento que sí que se encontraron diferencias en indicadores de nivel de cultura, de la población a la que se le preguntaba, los niveles de educación también, los valores y algunos estereotipos específicos de carácter nacional que se fueron encontrando, ¿no? Quizá como conclusión más interesante es que se encontraron que existían diferencias en las percepciones del envejecimiento entre los países asiáticos y los países occidentales y que además ello está relacionado con la estructura de su población. En concreto, por ejemplo, los países con una tasa mayor de personas mayores, en el ámbito europeo, Italia, Portugal, Francia y Japón, España no participó en este estudio, se encontró una visión negativa en general del envejecimiento. En países con población más joven y cultura asiática, como Malasia, India, China, existía una visión más positiva del envejecimiento. Pero quizá el último dato sea el más clarificador, ¿no? Que dice que Japón, siendo una cultura más semejante a la asiática de las que acabo de comentar, sin embargo, tiene una tasa de población de personas mayores muy alta y se encuentra con una actitud más negativa hacia el envejecimiento, más parecida a lo que nos sucede en Europa, donde efectivamente esto también nos sucede, ¿no? Es decir, hasta qué punto la cultura es protectora de esta visión negativa, edadista y viejista, o si la cultura deja de ser protectora cuando la pirámide poblacional realmente demuestra la gran longevidad en un territorio, en un país, en una comunidad, ¿no? Desde luego, lo que parece evidente es que todos tenemos experiencias del día a día, de nuestra observación personal, profesional, humana, técnica, en cualquier tipo de niveles, de que existe discriminación, existe edadismo, existe viejismo, ¿no? Y también nos lo dice la ética cuando la comparamos y vemos que no se respetan la dignidad ni los derechos de las personas mayores en muchísimas circunstancias del día a día, ¿no? Sin embargo, existe dificultad para poder evidenciar esto desde el punto de vista científico, porque todavía, aunque hay investigaciones, puede haberlas igual por países o por territorios, pero es verdad que nos cuesta encontrarlas para poder tomar decisiones de grandes aseveraciones, ¿no? Y desde este punto de vista me llama la atención la posición de la OMS, que paso a comentar, ¿no? Como sabemos, la OMS ha lanzado una campaña sobre el edadismo que me parece muy interesante y muy valiosa. Sin embargo,
da algunos datos de los cuales pues, no hemos podido encontrar las fuentes como para poder decirlo, decir que 1 de cada 2 personas en nuestro mundo es edadista, pues no sé hasta qué punto podemos eso datarlo, ¿no? Aunque ya digo, si lo hacemos por experiencia propia, pues evidentemente sí podríamos decir algo, ¿no? Pero bueno, quizá me llama más la atención que la propia OMS ha cometido el error conceptual de introducir la vejez en la CIE 11, en lo que estamos, yo creo que todos los gerontólogos del mundo en desacuerdo, y hay un gran movimiento a nivel internacional, yo creo que como no lo ha habido nunca. Y yo creo que eso está demostrando el propio edadismo de un organismo que debía ser tan referente como la OMS, ¿no? En fin, algunas de las reflexiones que yo me planteo en relación a la hondura del viejismo, la del edadismo y la dificultad para erradicarlo. Por último, me gustaría hablar sobre las propuestas para la prevención y el abordaje del edadismo. El edadismo, dicho por el propio autor que acuñó el término, que luego lo amplió unos años después y especificó que el edadismo se componía, digamos, de 3 grandes componentes, ¿no? Por un lado está la parte cognitiva, la parte conceptual, las ideas, ¿no? Por otra parte estarían los afectos, las emociones, las vivencias que se tienen, que es algo emocional, que no es racional. Y por último estarían los comportamientos, que serían las formas, en la práctica en la que se aplica de alguna forma, ¿no? Las ideas, lo que pienso, genera estereotipos, lo que siento genera prejuicios y cómo actúo genera comportamientos discriminatorios o viejistas, ¿no? De alguna forma, sería interesante pensar que cuando hagamos propuestas para la prevención o para el abordaje del viejismo, tendríamos que pensar no solamente en acciones que vayan a la cabeza de las personas, sino que vayan también a los afectos, a las emociones y por lo tanto a las experiencias. Por eso es tan importante asociar conocimiento con experiencias. Y todo ello que se aplique, que se desarrolle en comportamientos, que al final es lo que va a demostrar a nivel social, en la convivencia social, si somos o no edadistas. También tendremos que pensar cuando hagamos abordajes de prevención o de abordaje cuando ya se produzca en este ámbito, en diferentes planos, ¿no? No podemos pensar de una forma sencilla. Quizá una de las grandes complejidades que tiene este tema es que afecta a todas las esferas del ser humano, en todas las dimensiones posibles, como persona, como hemos visto antes, afectos, cogniciones, comportamientos, pero también a nivel social. Podríamos hablar de que existen viejismos a nivel micro, meso y macro. Cuando estamos hablando a nivel micro, estamos hablando de las relaciones y de la parte, digamos, más íntima, ¿no? La más micro quizás serían los mensajes que se dan las propias personas, que nos damos las propias personas a nosotros mismos sobre que esto ya no podemos hacerlo, ¿no? El yo ya no debo hacer esto, yo ya a mi edad no puedo hacer esto, ¿no? Que esto lo que está generando es una visión negativa, es una aplicación, es un estereotipo negativo, que cuando eso sea cierto, pues está muy bien que nos lo digamos, pero en muchas ocasiones son mensajes que nos vamos diciendo y que nos van a minimizar las oportunidades de seguir haciendo, de seguir funcionando, de seguir innovando, de seguir aprendiendo, de seguir siendo sujetos activos en nuestra propia vida, ¿no? En nuestra propia comunidad. También está, por supuesto, a nivel micro, las relaciones, las más cercanas, las personas que más nos quieren, nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, etc., ¿no? Es decir, cuando los mensajes son favorecedores por los lenguajes y también por el contenido que lleva, ¿no? Si resultan empoderadores, si resultan adecuados a la persona, o por otra parte están siendo discriminatorios o están siendo estereotipos negativos. El problema de la persona mayor cuando recibe estos mensajes, sobre todo de las personas que más quiere, que más aprecia, que más le influyen, que son sus allegados,
y que se lo repita a sí misma, es que al final se cumple la profecía, la profecía autocumplida, ¿no? Es decir, yo creo que no soy competente y efectivamente acabo no siendo competente, ¿no? Por otra parte estaría el nivel meso. El nivel meso se refiere ya más a las organizaciones de cualquier tipo, que pueden ser organizaciones cívicas, organizaciones públicas, centros, servicios, cualquier tipo de servicio en el que puede haber mensajes o puede haber formas de hacer que ya resulten discriminatorias, ¿no? Que pueden impedir el acceso a las personas o que puedan decirles qué están haciendo en esa tienda porque no van a encontrar ropa para alguien de su edad, ¿no? Quiero decir que existe esta visión edadista y discriminatoria en organizaciones en las que habitualmente las personas participamos como consumidoras, como usuarias, como clientes o como profesionales de las mismas. Aquí estarían todos los ámbitos de organización de los servicios donde participan las personas mayores, los servicios de salud, los servicios sociales, los culturales, de participación, de todo tipo. Y por último estaría el nivel macro. El nivel macro se refiere a todo lo que es lo estructural, a todo lo que es la cultura, la visión en general de nuestra sociedad sobre las personas mayores. Y bueno, pues se identifica pues, en los medios de comunicación, en las redes sociales con el lenguaje discriminatorio, viejista, nuestros mayores, los abuelos, en fin, todos estos mensajes que van a generar esta cultura. Luego, si además ha habido decisiones políticas o administrativas que han dejado a las personas mayores fuera de los servicios, han sido excluidas de los servicios de atención, por ejemplo, en pandemia, etcétera, digamos que hay una discriminación, hay un viejismo expreso por parte de, a nivel macro, a nivel estructural, ¿no? También está pasando con la discriminación que se está generando a través de la presunta digitalización, que es como la presunta beneficio o avance social. Sin embargo, está dejando atrás a muchas personas que les cuesta o que nos cuesta llegar a un momento que todo tengamos que hacerlo por medio de un dispositivo electrónico y se reduzca al mínimo la posibilidad del contacto humano y de que alguien te ayude, te asesore o simplemente te responda a lo que tú necesitas sin tener que haber una máquina y una inteligencia artificial entre medias, ¿no? De alguna forma, las políticas y los abordajes tendrían que tener siempre esta consideración de estos tres niveles, ¿no? Los expertos que investigan comentan que otro elemento que sería interesante para la prevención sería, y yo considero que es así, aumentar el conocimiento de dónde está en cada comunidad, en cada territorio, para cada subgrupo de persona, para cada cultura, dónde están los rasgos más viejistas, más edadistas, dónde se producen, de qué forma se producen, y identificar de alguna forma dónde debemos actuar más concretamente. Y por eso se especificaría cuando se pudieran abrir, ojalá se desarrollaran muchas líneas de investigación en muchas disciplinas sobre el edadismo o el viejismo, tanto cuando es implícito, que se hace por medio de una serie de test de asociación implícita, etcétera, porque no hay una intención, pero se manifiesta, aunque la persona no sea intencionadamente edadista. Y luego también hay otro tipo de instrumentos de valoración o de evaluación que son más explícitos, que ya son pues con imágenes expresas de personas mayores, etcétera, bueno, otras líneas de investigación. Sería interesante también indagar, porque también este tipo de saber de dónde viene o cómo es el edadismo nos va a ayudar a poder abordarlo de una forma más adecuada. Es muy importante, desde luego, todo el movimiento ciudadano que se ha generado para favorecer el conocimiento del edadismo, que hasta hace muy poco tiempo era completamente desconocido. Es muy interesante ver cómo países antagónicos, diferentes, en conflicto, coinciden en que hay que abordar el tema del edadismo sin falta. Es muy importante que los medios de comunicación, en este caso la radio pública, haga programas y visibilice lo que es la discriminación por edad, la ciudadanía, que se premien, que haya asociaciones científicas, profesionales, que busquen las mejores campañas, que se hagan tanto desde la administración como desde la sociedad civil para promocionar la idea de la lucha contra el viejismo, ¿no? Que se revisen las imágenes que se utilizan
y que resultan negativas, que están como muy naturalizadas, ¿no? Y que también se premien desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, por ejemplo, que se premien también las campañas positivas o las imágenes positivas de personas mayores en los medios de comunicación, ¿no? El edadismo y el viejismo se dan todas las relaciones, se dan relaciones a nivel familiar, a nivel íntimo, a nivel más social, pero también a nivel profesional, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que mirárnoslo todos a todos los niveles, ¿no? Quizá la primera discriminación o el primer daño que te pueden hacer es las personas que más te quieren, ¿no? El empoderamiento, la autoestima, mantener esta idea positiva de uno mismo es algo imprescindible a lo largo de toda la vida del ser humano y desde luego tenemos que trabajar todos para que las personas a las que queramos nosotros no seamos ni un factor, ni un gramo para reducir eso, ¿no? Yo creo que los profesionales tenemos la responsabilidad de luchar contra la discriminación, los estereotipos y el edadismo y el viejismo, igual que hemos luchado contra el racismo o contra la discriminación por el género. Nos toca ahora mismo reivindicar y ser coherentes en nuestra práctica profesional a diario, con el dicho, con el hecho y con el lenguaje sobre este tema, ¿no? Nombro un ejemplo de materiales que pueden ayudar a acompañar a personas con problemas de memoria, personas mayores que inician un deterioro cognitivo, cómo se les puede acompañar a ellas para que ellas mismas se sientan dignas y cómo ayudar a que su entorno más cercano y la comunidad y sus vecinos y el centro social donde acuden también les ayude, con vídeos, con materiales y con la posibilidad también de formarse a distancia, porque bueno, ahora ya hemos desarrollado también estas estrategias para ser capaces de utilizarlo. Estos materiales se han utilizado también en institutos con niños y vemos cómo en sesiones muy cortas hay un empuje positivo hacia una visión positiva donde una persona con demencia, con deterioro cognitivo, es vista por los propios adolescentes no como una persona a la que te da pena, sino como una mujer a la que admiras, con las que compartes valores y que te das cuenta que al final sus valores de referencia, la libertad, la independencia, la amistad, la honestidad, el compromiso con su comunidad y con ella misma, son los mismos valores que comparten los jóvenes y de alguna forma es esto que comentaba, no solamente trabajar desde las ideas, sino también trabajar desde las emociones para generar esos comportamientos no discriminatorios, ¿no? Desde luego hay que investigar más para conocer dónde actuar, para ir más a diana allá donde hay que ir, por eso hay que generar más investigación a todos los niveles. Hay que actuar desde la visión de la complejidad, no se puede abordar este problema aislando y haciendo pequeñas cosas que no contemplen toda la magnitud que tiene el tema, que aunque trabajemos en lo pequeño y en lo local, no olvidemos que esto es una dimensión mucho más compleja y que nos va a requerir esta visión de la complejidad. Y desde luego las primeras personas con las que hay que trabajar son las propias personas mayores, para que ellas mismas no se den mensajes negativos y sean capaces de contrarrestar los mensajes negativos que vienen del exterior, incluso de las personas más queridas, ¿no? Yo creo que necesitamos ser nosotros y nosotras como profesionales los más coherentes, ver cómo pensamos y cómo actuamos, ver cómo sentimos y cómo actuamos, y esa va a ser la forma en que luchemos entre todos de una forma eficaz contra el viejismo. Muchas gracias y, como decía el poeta, se hace camino al andar, seguiremos caminando y seguiremos mejorando para tener mejores y mayores respuestas. Muchas gracias. Pues agradecemos la valiosa ponencia de la doctora Bermejo. Y bueno, me parece que es lamentable señalar cómo este es un problema global. No podemos hablar de que sucede tan solamente en nuestro país o en el área latinoamericana, por ejemplo. Ella nos hablaba de otras culturas en donde el edadismo sigue siendo un problema y bueno, nos está representando mucha la posibilidad de amplios ámbitos de desarrollo, de trabajo, de investigación y de generar nuevas culturas. Y sin más, en estos momentos me permito presentar a ustedes a nuestro siguiente ponente, el doctor Diego Bernardini. Él es médico familiar por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en gerontología,
y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesor titular de Salud del Adulto Mayor en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional del Mar de Plata, Argentina. Es fundador y director de la Segunda Mitad Comunidad de Aprendizaje, Ecosistema en Formación y Capacitación en Nueva Longevidad para estudiantes y profesionales de ciencias afines. Su área de especialización es la formación en geriatría y tiene una formación, en geriatría y gerontología, rehabilitación, salud pública, formación médica en Estados Unidos, Reino Unido, España y Suiza. Es además autor de libros editados por Random House, De Vuelta y La Segunda Mitad, Vivir la Nueva Longevidad. Con experiencia en trabajo en Latinoamérica, Europa, Norteamérica y Sudeste Asiático, fue además profesor visitante de la Universidad de Malasia, ha trabajado para la OMS, OPS, Banco Mundial, Ministerio de Salud de Argentina con este tema, por supuesto, y actualmente es profesor invitado en numerosas universidades de América Latina para difundir el conocimiento gerontológico y geriátrico. Sin más, doy tiempo para que por favor nos proyecten la presentación del doctor Diego Bernardini. Hola, buenos días. Soy el doctor Diego Bernardini y para mí es un gusto poder compartir este encuentro, este momento de reflexión en el Congreso Latinoamericano de Gerontología. Mi agradecimiento a la Universidad de Guadalajara, a la carrera de la licenciatura en Gerontología por la invitación y especialmente a la licenciada Marisela Tachín y todo el equipo técnico que supo acompañar y apoyarnos a quienes hoy podemos estar aquí a través de la distancia, pero no por eso lejos emocionalmente de ustedes que están asistiendo a este congreso. Así que mi agradecimiento al equipo técnico que nos ha acompañado en la preparación de las presentaciones. Para mí es un gusto realmente poder ser parte de este panel donde hablaremos de discriminación por edad, de edadismo, y cuando se me planteó la posibilidad de desarrollar algunas ideas en relación a este tema, propuse, digamos, como título, la pregunta de si el edadismo nace o se hace. Y a partir de ahí un poco saber, ¿no?, de los huevos de la gallina de oro. ¿Qué es lo primero o qué es realmente la razón de esto? ¿O cuál sería el origen, en realidad, del edadismo en este caso? Por eso, mi objetivo, digamos, para la presentación de hoy es poder, como dije, compartir algunas reflexiones, algunos pensamientos, algunas ideas que les permitan a ustedes tener quizás más recursos, si se quiere, para poder contestar a esta pregunta. Y lo vamos a hacer fundamentalmente a partir de tres pilares que iré explicando a medida que desarrolle esta breve presentación y que espero que, por supuesto, les resulte de interés. A ver, yo creo que, por llamarlo así, uno de los desafíos que tenemos las personas y que por extensión tenemos como sociedad es reconocernos como personas mayores. Lo usual es externalizar la vejez, es ponerla en el otro o en el prójimo, llegado el caso, fuera de uno, cuando en realidad somos todos y cada uno de nosotros los que envejecemos. Muchas veces leemos que las sociedades envejecen, y en realidad no, las sociedades no envejecen, envejecemos las personas que formamos parte de esa sociedad, y en todo caso la sociedad que envejece es aquella que no se adapta a este cambio que significa la nueva longevidad. No solo más personas mayores en nuestra comunidad, en nuestras sociedades, sino personas mayores que deciden vivir de una manera protagonista, haciendo uso de su participación ciudadana, de la inclusión social que ello significa y por lo tanto la no pérdida de derechos y de dignidad en función de lo que acompaña a veces con el devenir del tiempo, con la edad. Por eso a mí me parece que pensar en esta situación requiere de un ejercicio intelectual que lleve a organizar, a interpretar la información que proviene de nuestro entorno. Información que pueden ser estímulos, pueden ser pensamientos o sentimientos. Es un desafío con todas las letras, que significa romper concepciones ya establecidas y que de alguna manera necesitan encontrar o necesitamos todos juntos poder encontrar
una narrativa acorde a los tiempos que estamos viviendo, una narrativa acorde a la nueva longevidad. En las personas mayores, y acá el primero de los pilares que quiero desarrollar, la identidad como tal no existe si consideramos el origen etimológico del latín de la palabra identidad, que refiere a lo mismo. Claramente, un ejemplo es la variación que va provocando en nosotros el curso de vida, los determinantes sociales de la salud, para poder entender entonces que hay una diversidad a medida que avanza el tiempo, hay una construcción de diferencia a diario, que es lo que caracteriza a las personas mayores. Fíjense ustedes en este ejemplo que voy a compartir. Puede haber 3 niños, 3 bebés que están llorando. Uno lo hace porque tiene frío, el otro porque tiene hambre, el otro porque se hizo encima y el otro porque tiene calor. Son 4 estímulos diferentes con la misma respuesta. Sin embargo, es imposible encontrar 2 personas mayores que actúen de la misma manera frente al mismo estímulo. Es imposible. ¿Acaso ustedes vieron 2 viejos o 2 viejas iguales? 2 personas mayores iguales. No, no las hay. ¿Qué es lo que hay por detrás? Un curso de vida, con determinantes, con un entorno, con determinadas cuestiones sociales, económicas, políticas, que modifican nuestra vida. Por eso me parece que lo primero es lograr entender que no hay una típica persona mayor. Hay que entender que el desafío que tenemos es la construcción de una identidad propia a medida que envejecemos, pero al mismo tiempo una dificultad que es encontrar una identidad colectiva para este grupo, por cuanto, como dije, vamos incorporando estas cuestiones que caracterizan nuestro curso de vida y que tienen que ver con el propio desarrollo existencial, con los cambios de apariencia, con el significado de nuestro propio cuerpo, con las canas, o los cabellos plateados, con las gafas de lectura que en algún momento necesitamos, y a partir de ahí cómo adaptamos, acomodamos, asimilamos las experiencias que significan el devenir del tiempo. Por eso, este primer concepto que me interesa quedarme, o que se queden y quedarnos en esta presentación: identidad. El médico psiquiatra suizo Carl Jung sostenía que la actitud es una determinada disposición, inconsciente o no, que le da a priori una dirección, una determinada dirección a nuestras decisiones en busca de un fin determinado. En esta idea, Jung lo que decía o lo que privilegiaba era la presencia de lo subjetivo como resultado de una combinación de factores que predisponen a un hecho determinado. Y este es el segundo pilar que quiero desarrollar en esta presentación, la actitud. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que realizamos mientras llevaba adelante mis estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca, en España, en donde una de las experiencias respecto de las actitudes que realizamos y que posteriormente fue publicada en el Journal of Continual Medical Education, fue tomar a los estudiantes del último año de 7 carreras diferentes que podrían potencialmente estar relacionadas con el cuidado y la atención de las personas mayores. Así, tomamos a los estudiantes de medicina, de enfermería, de fisioterapia, de odontología, trabajo social, terapia ocupacional y psicología. Una muestra, una N, que tuvo aproximadamente 750 estudiantes, y les pasamos un instrumento que habíamos validado años antes en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, que medía actitudes hacia las personas mayores, para saber como objetivo cuáles eran de estas carreras aquellas disciplinas que tenían actitudes más positivas, si se quiere, frente a las personas mayores. Y adivinen qué. Los estudiantes, las disciplinas que tuvieron actividades más positivas fueron aquellas de psicología y de trabajo social. Y claro, ustedes estarán pensando quiénes fueron los que tuvieron actitudes menos positivas. Sí, adivinaron. Los médicos y la enfermería. Claramente esto nos muestra algunas cuestiones que desde el pregrado, y bienvenido que este congreso tenga un anclaje en una universidad como la Universidad de Guadalajara, podamos comprender cuál es nuestra responsabilidad como profesores universitarios de este tipo de ciencias. Pero no obstante, no nos conformamos con esto
y quisimos valorar si una intervención como brindar contenidos de geriatría en este caso podía generar cambios. Y digo geriatría porque este mismo instrumento se lo pasamos a quienes fueron nuestros estudiantes de geriatría del 5º año de medicina al año siguiente en la carrera de la Universidad de Salamanca. Les pasamos este cuestionario, como digo, la primera clase. Ellos cursaron cuatrimestralmente contenidos vinculados a la geriatría y en la última clase volvimos a pasar el instrumento. ¿Y qué ocurrió? Efectivamente hubo diferencias significativas a favor. Mejoraron las actitudes de manera positiva hacia las personas mayores a través de la cursada de geriatría. Un paper que está publicado en la revista de Educación Médica de Salamanca. Por eso, a mí me parece que la actitud es un tema muy interesante porque, de alguna manera, la actitud es un estado de ánimo, que en cierta forma es lo que nos propone Jung. Y un estado de ánimo tiene una posibilidad, que es la de intervenir, la de modificar, como lo hicimos nosotros en ese momento con la cursada de geriatría. Nadie va a cambiar la actitud frente a algo que no conoce si no se actúa previamente. Entonces ahí tenemos identidad por un lado y tenemos actitudes. Y quisiera entrar en el tercero y último punto de esta charla, que es de alguna manera la que inició los estudios del psicólogo norteamericano Gordon Allport, que además de haber sido uno de los primeros dedicados al estudio de la personalidad, dedicó gran parte de su vida al estudio del prejuicio. En el año 54, Allport publicó su obra La naturaleza del prejuicio, donde pudo definir de alguna manera, conceptualmente hablando, a esta entidad como la acción de etiquetar de manera negativa a alguien basado en la forma de pensar que cada uno de nosotros claramente podemos tener, que adoptamos desde pequeños y que de alguna manera, en parte, la conducta humana de tomar decisiones de manera apresurada, de manera rápida, se suele hacer, como lo hace el prejuicio, en base muchas veces a información no cotejada, a información no veraz, y que de alguna manera hace, en este caso, un juicio infundado donde se mezcla fuertemente el componente afectivo hacia la persona mayor. Como decimos, cuando este prejuicio se da sobre las personas mayores es diferente. Y esto muy bien fue descrito por un médico, en este caso otro médico norteamericano que seguramente deben haber escuchado, Robert Butler, de la Universidad de Columbia en New York, que entendió que el prejuicio como tal era la base sobre la que se sustentaban las actitudes negativas hacia las personas a medida que envejecieron. Fue él quien acuñó el término viejismo en inglés, que luego fuera traducido al edadismo, como se utiliza actualmente, o también viejismo según diferentes escuelas. Así podemos decir que el prejuicio, la actividad negativa, contribuyen a la creación de estereotipos y discriminaciones. Y aquí me parece muy interesante aportar los contenidos del último reporte sobre maltrato y abuso hacia las personas mayores publicado por la Organización Mundial de la Salud hace apenas unos meses atrás, que de alguna manera integra en un eje cognitivo, afectivo, conductual, las diferentes etapas o los diferentes momentos en la construcción del edadismo. Nos habla de un estereotipo que es de alguna manera el que nace o el que se ancla cognitivamente en base a nuestro entorno, a nuestra educación, en una cuestión tan primaria como la familia. De allí la evidencia que nos muestra que personas que han de alguna manera convivido, crecido en hogares intergeneracionales, que después voy a desarrollar en un momento con mayor precisión, tienen actitudes más positivas hacia esas personas mayores. Un estereotipo, perdón, que después se hace sentimiento, como acabamos de decir, afectivamente hablando, y que lamentablemente se instrumenta, se traduce en una conducta de discriminación. Así, de alguna manera, me parece interesante entender que si de estereotipos se trata, los límites del etiquetamiento que segregan, que separan, suele ser difícil de encontrar,
Y muchas veces los vemos a través del viejo verde, la incapacidad de aprender de las personas mayores, una vejez desgraciada, o las personas mayores son conservadoras, su inflexibilidad o falta de permeabilidad a nuevas ideas, y por supuesto cuestiones tan básicas como la capacidad de no tener una sexualidad plena y una erótica desarrollada, sin mencionar esa vieja frase que solemos escuchar a diario de que los viejos son todos iguales, cuando realmente sabemos que no lo son. Y en este sentido, me parece interesante, cuando hablamos de identidad, de actitudes, entender también un concepto que es muy interesante, que es el del juicio, ¿no? Muchas veces quienes trabajamos con personas mayores y los médicos particularmente actuamos como sanadores. Ahí entra una actitud que debe ser imparcial de alguna manera, si se quiere, sin juicio alguno, pero sabemos que es muy difícil mantener ese grado de imparcialidad. Por eso, en la palabra juicio, que es el otro pilar que yo quiero traer aquí a nuestra discusión, a nuestra charla, al diálogo, que, como dijimos, estuvo precedido por la identidad, por las actitudes, y ahora el tercero, que es el juicio, tenemos que entender que dentro del significado, la significación de la palabra juicio, califican dos aproximaciones diferentes. Una es el juicio como crítica o como censura, y la otra juicio como opinión. La primera suele ser, como imaginamos, de carácter destructivo, ¿no? Cuando lo que se busca es el autoconocimiento, algo que nos ayude como personas. Y la segunda quizás es más compleja, porque es imposible no juzgar a nuestros pacientes, ni dejar de lado claramente las emociones, como hemos visto, ¿no? Que nos provocan. Entonces, esto es algo que no dejo de repetirle a mis estudiantes, porque no es lo mismo atender a una mujer embarazada que a un joven adolescente, a una persona homeless, sin hogar, que vive en la calle, o a un señor de 85 años que acaba de enviudar, o una señora de 90 años que nos consulta por incontinencia urinaria. Todos estos pacientes, que son diferentes, nos provocan distintas emociones. Y con eso también va, y me parece importante, porque estamos hablando entre personas que nos dedicamos al cuidado y la atención de las personas mayores, la figura que puede ocurrir ahí con la muerte de nuestros pacientes, la impotencia ante la pérdida, ante el duelo, entendiendo claramente que es normal, afectivamente hablando, y en el juicio, que con cada paciente que fallece, que se nos muere un poquito de nosotros mismos. Por eso me parece que es importante mantenernos atentos para que este juicio no se vuelva algo contraproducente, no solo para uno, sino por supuesto para el paciente, porque en definitiva nos va a llevar sufrimiento propio y nos va a llevar frustración cuando queremos ayudar a ese paciente. Y acá me parece una observación sociológica que tiene que ver con lo sintomático que a veces puede provocar en la sociedad pararnos frente a una comunidad, a una sociedad que cada vez, digamos, tiene más personas mayores. La realidad es que la evidencia también nos está mostrando que nuestra sociedad, las sociedades, cuanto más primitivas son, en términos comparativos con las sociedades más desarrolladas, o si se quiere industrializadas, tienen actitudes hacia las personas mayores más positivas. Y esto es algo que deberíamos considerar, porque somos agentes de cambio social. Yo creo que un ejemplo de lo que ocurre con esta situación es cuando muchas veces le preguntamos, o en mi caso, les pregunto a mis estudiantes, esta experiencia la hicimos con los estudiantes de medicina de la Universidad de Mar del Plata, donde soy profesor titular, que me dijeran cuál era el porcentaje que ellos creían, consideraban que de las personas mayores de nuestra comunidad estaban institucionalizadas en residencias de cuidados de larga estancia. La realidad es que las respuestas suelen ser mucho más elevadas que la realidad misma. Entonces, cuando le pregunté a mis estudiantes de medicina, como digo, el rango, el margen de respuestas que me dieron fue impresionante. Desde un 90% hasta solamente un 4% que se acerca, digamos, a la realidad. Apenas, de hecho, hubo solo 6 respuestas que hablaron de un único dígito.
Para que ustedes se den una idea, en un país aquí como México se estima que solamente el 1% de la población de personas mayores se encuentra institucionalizada en residencias de larga estancia. Creo que gran muestra de esto es esa adorable película Mamá Coco, que seguramente todos recordamos y que nos muestra cómo todavía aquí en México la solidaridad, si se quiere, intergeneracional, esos hogares multigeneracionales que responden a lo que se llama la verticalización familiar y que después voy a mencionar en algún momento, sigue siendo muy importante. Argentina tiene un promedio de entre el 3,5 y 4% de las personas mayores institucionalizadas. Países como España están por arriba del 4% y por supuesto los países nórdicos, que tienen los modelos de atención centrada en la persona más desarrollados, están todavía más cerca del 5 o 6%. Entonces, fíjense ustedes cómo estos estereotipos muchas veces se traducen en el prejuicio, en la discriminación, en el edadismo y nos alteran un poco la realidad. Una realidad que sufren las personas mayores como primera persona. Y aquí un dato muy interesante de Estados Unidos, por ejemplo, de la Asociación Americana de Retirados y Pensionados, una asociación que nuclea cerca de 38 millones de personas, que en sus diferentes estudios nos muestra que cerca de 2/3 de las personas que fueron encuestadas han sufrido algún tipo de edadismo o de discriminación por edad. Pero esto, claro, esto no es algo que sucede en Estados Unidos, ni sucede en México, ni sucede solo en Argentina. Esto sucede en todo el mundo y en esto los expertos en educación claramente coincidimos que la educación es el mejor remedio, el mejor recurso para contrarrestar estos prejuicios, este edadismo que generan conductas no deseadas. Y de allí entender lo que hablamos hace un rato, las relaciones intergeneracionales, ¿no? La necesidad de poder mezclar esas generaciones y de poder aprovechar como una oportunidad lo que hablábamos recién, ¿no? Aquí en México esa cultura fuerte de acogida familiar hacia la persona mayor que también sucede en muchos otros países de América. Un intercambio, por otro lado, que nutre el tejido familiar, que permite romper justamente las estereotipias, donde los mayores son dadores de apoyo material, de consejos, de tradiciones, de cuidados y de sabores, y donde los más jóvenes, por ejemplo, pueden brindar a sus mayores desde ayuda económica, apoyo emocional, cuidados en momentos en que sean necesarios y, por supuesto, ayuda doméstica. Todo esto es lo que surge de la evidencia que tiene un nombre, verticalización familiar, ¿no? Como las distintas generaciones permiten un ida y vuelta de esa solidaridad donde todos dan y todos ganan. Así que, de alguna manera, para ir cerrando esta presentación, me gustaría que cuando pensemos si el edadismo nace o se hace, pensemos en cuestiones tan básicas y al mismo tiempo tan complejas como una falta de identidad colectiva para el grupo de los mayores, que pensemos en las actitudes, no solo propias, no solo como profesionales, no solo como futuros o presentes sanadores, sino de manera colectiva, y pensemos en el juicio, en la forma en la cual nosotros, de alguna manera, confrontamos con esa persona a la que queremos ayudar. Me gustaría terminar esta presentación con una reflexión que me compartió una paciente, amiga, cuando escribí mi primer libro, De Vuelta. Se llamaba Betty Galler, tenía en ese momento, iba a cumplir 87 años, y me dijo esto: yo soy una luchadora de la vejez, porque me encanta la vejez. Usted sabe, me encanta realmente esta edad. Siempre cuento que cuando era joven era feminista, y ahora soy viejista. Lo que yo busco es entender la vejez, y no la comprendemos. Le digo una cosa básica, y usted la debe saber porque es un especialista en el tema. La gente que a uno lo quiere, mis hijos, por ejemplo, son divinos conmigo, pero usted no puede creer que a pesar de que son divinos y generosos, en su amor me quieren proteger. Ahora yo pienso, proteger es lo que se hace con los nenes chiquititos. A los chiquititos hay que llevarlos de la mano. Si no se los lleva de la mano, no se los protege. Yo voy a cumplir 87 años, Diego, así que estoy bien ubicada para hablarle. Hay un enorme prejuicio con los viejos. Es un tema
que a mí me interesa mucho, porque soy una persona activa y quiero saber cómo me muevo y cómo me ubico. Betty Galler, como les decía, a punto de cumplir en ese momento los 87 años. Con esto quisiera terminar esta presentación nuevamente agradeciendo a la Universidad de Guadalajara, nuevamente al Grupo Técnico de Apoyo, dejarles mi correo electrónico para aquellos que quieran continuar con este diálogo, nuevalongevidad@gmail, me pueden contactar por allí y con todo gusto voy a responder sus inquietudes, sus curiosidades. Y también, por supuesto, podemos seguir en contacto a través de mis redes sociales, donde me pueden ubicar como Dr. Diego Bernardini en el Instagram o en la página de Facebook. Con esto, una vez más, mi agradecimiento, espero que haya sido de provecho y realmente, como dije al inicio, esta breve presentación busca ser una invitación a la reflexión. Muchas gracias. Pues en verdad, solo resta agradecerle al doctor Diego Bernardini sus, sí tengo el micrófono, sí, sus aportaciones, y ahorita daremos paso, vamos un poco retrasados en el tiempo, pero no queremos dejar sin darle voz a los compañeros que vinieron a compartir con nosotros estos conocimientos que serán de mucha utilidad, con algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través del chat. Voy a permitirme hacer una primera pregunta que nos hacen desde Venezuela la doctora Sandra Quintero. Ella hace una pregunta y dice, doctora Verónica Montes de Oca, te pregunta cómo puede un gerontólogo encarar estos fenómenos de edadismo o viejismo, teniendo en cuenta que el mismo gerontólogo está inmerso en una sociedad que los practica a diario, y dónde puede ser también reproductor de tales fenómenos. Bueno, mi querida, muchísimas gracias, Imelda, un gusto verte y estar con ustedes, ahí con mis ahijados. Espero que con algunos por ahí, por lo menos. Pues bueno, esto yo creo que hay que hacer una muy importante reflexión, ¿no? Como gerontólogos y gerontólogas, porque también nosotras como científicas, como gerontólogas, nos hemos visto inmersas en el viejismo, en el machismo y en las formas patriarcales en las que muchas veces los colegas buscan también trabajar o que trabajemos para ellos, ¿no? Yo tengo varias experiencias al respecto en cómo la misma ciencia está inmersa en los propios procesos de dominación. Y nosotros, muchas veces nosotros y nosotras, lo que hemos hecho es reproducir ese mismo esquema en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral, y creo que tenemos que hacer un examen muy riguroso de cuál es nuestra posición y qué es lo que buscamos también en nuestra sociedad y en nuestras familias. Entonces, muchas veces a mí me ha tocado, me he tenido que rechazar la oportunidad de trabajar con algunos colegas varones por su manera machista de tratarme. Y empezar, obviamente, y eso lo vemos claramente efectivamente también con los médicos, ¿no? Con los médicos me sucede mucho y a veces me dicen, ay, ¿por qué no trabajas con tal persona? Mira que es excelente. Porque no es trabajar con ella, es trabajar para ella. Y eso mismo, curiosamente, se reproduce también cuando estamos, esa misma lógica del poder y de la subordinación, también se reproduce con nuestros estudiantes, con los pacientes, ¿no? Con las personas que atendemos y que procuramos en nuestra vida diaria, con las trabajadoras que están con nosotros, apoyándonos. O sea, el poder, ya lo había dicho muchos años atrás Foucault, el poder es algo que se reproduce permanentemente en nuestra sociedad y sigue y se reproduce a través del lenguaje, pero también de muchísimas acciones. Y obviamente se reafirma en nuestra mente, porque también a veces nos vinculamos con los grupos de poder y queremos estar en esos grupos de poder. Pero esos grupos de poder lo son y tienen poder porque subordinan a otros. Entonces, la noción de poder de estos grupos también tienen que ser cuestionados, tienen que ser evidenciados. Tenemos que ser nosotras y nosotros conscientes de que cuando estamos haciendo un evento, de que cuando estamos haciendo una conferencia, de cuando estamos escribiendo, ¿sí?
Ahí cuando estamos metidos, o sea, tenemos nosotros mismos que dialogar con nuestros propios prejuicios, como bien decía Diego, y trabajar y reformularnos y reconfigurarnos todo el tiempo. Quiero decirles que yo en los últimos 30 años de mi vida, en donde empecé a estudiar esta temática, obviamente venía yo de una perspectiva demográfica muy apocalíptica y tuve que ser muy crítica con la propia demografía, ¿no? El índice de dependencia, que yo decía, bueno, pero ¿por qué va a ser de dependencia si en realidad es una razón de edad? ¿No? Ah, bueno, pues cambiémosle, ¿no? Las nociones apocalípticas del envejecimiento de la población, los datos, y siempre con una interpretación muy negativa en vez de esperanzadora. Y así empiezas a construir desde cada a campo disciplinar, uno va reproduciendo, obviamente, formas de poder, uno está reproduciendo edadismo, sexismo, clasismo, y muchas otras formas de discriminación. Entonces, colegas y compañeros, queridas alumnas y alumnos, yo creo que tenemos que hacer un autoexamen muy importante, pero también, Imelda dijo algo súper sensacional, que lo voy a retomar, Imelda, podemos comenzar de a poco en poquito, con el lenguaje, con nuestras actitudes. Yo ya sabes que yo detesto la bata, ¿no? En gerontología la detesto porque ya es una figura de poder también simbólica, ¿no? A mí no me gusta, ¿no? Yo estoy más en el plano de la medicina comunitaria, del acompañamiento, de la horizontalidad en los procesos y los proyectos. De hecho, no me gusta ni la palabra intervención, porque ya el modelo de intervención ya para mí trae un concepto de poder, ¿sí? Más que de acompañamiento, un modelo de apoyo, un modelo de acompañamiento, de construcción juntos, como alguna vez también hace muchos años, pero ahora que fue los 100 años del nacimiento de Freire, uno vuelve a pensarlo así, ¿no? De construir las cosas juntos, ¿sí? Pero obviamente con una perspectiva crítica, porque tenemos que ser conscientes que estamos en un contexto muy patriarcal, muy misógino, y donde reproducimos también ese viejismo constantemente y el sexismo permanentemente. Entonces, yo pienso en una sociedad mucho más justa, con los derechos bien establecidos y que todos podamos ejercer con plenitud, pero eso no se puede hacer. Fíjate que yo el otro día hablaba con las trabajadoras sociales, ellas dicen trabajadores sociales. Le digo, bueno, pero si ustedes son mayoría mujeres, ¿cómo es posible? O sea, se denominan en masculino, o sea, están negando su propia condición femenina, y eso también implica pues estar invisibilizando una situación de desigualdad que tienen ellas frente a los otros, ¿no? Entonces, creo que todas tenemos que pensar muy bien todes incluso, tenemos que pensar muy bien de dónde estamos situados y comenzar ahí una perspectiva crítica sobre la forma como estamos tratándonos y cómo estamos tratando a los demás. Muchas gracias, doctora Verónica. Y bueno, no quiero hacer, antes de pasar la voz con una pregunta que tengo aquí anotada para el doctor, quiero hacer llegar un comentario que desde la Universidad Católica del Oriente hacen para la doctora Lourdes Bermejo, que probablemente alguna vez verá después esta grabación, y dices, excelente escuchar a la doctora Lourdes Bermejo García como vocera de nuestra inconformidad como gerontólogos, de la posición de la OMS acerca de la vejez como enfermedad, olvidando que es una etapa nada más en el ciclo de la vida, y convirtiéndose ellos mismos en una organización que discrimina la vejez, es decir, el viejismo. Sería bastante interesante de parte de las conclusiones del evento poder hacer un pronunciamiento a la OMS en este sentido. Creo que valía la pena hacer el comentario. Y ahora sí, yo tengo una pregunta para el doctor Diego, que me parece que se va a hilar seguramente un poco acá con lo último que nos comentaba la doctora Verónica. Hay una pregunta que surge a partir de su presentación. ¿Qué será más difícil? Cambiar las actitudes de quienes ya envejecieron hacia su propia concepción y cómo ellos mismos se proyectan en el mundo, o cambiar las actitudes de quienes están envejeciendo. Es como un proceso doble, y cómo podríamos llegarle ahí a estos dos procesos, creo yo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que realmente es muy interesante. A ver, en principio, yo creo que el trabajo con la actitud lo que nos permite, más allá de que
sea más agradable o no la palabra, es poder intervenir, si se quiere, para poder modificar una conducta que por otro lado es muy difícil. Lo que tenemos que hacer es darle oportunidades a esas personas mayores de hoy, si estamos hablando de esto, para poder escucharlas y pensar qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que el gran problema, el gran error que tenemos como sociedad muchas veces, y particularmente quienes hacen política pública, es no preguntarles, no escucharlos. Por lo menos en mi experiencia, cuando uno tiene la posibilidad de dialogar con ellos, la actitud claramente suele ser, si se quiere, positiva en términos generales. Ahora, claro, también tenemos que pensar que aquella persona que fue, digamos, un solitario, un negacionista, o una persona que hizo del apesumbramiento su calidad de vida, lo va a hacer también de mayor. A mí me parece que lo más interesante es poder activar, si se quiere, poder trabajar con las generaciones que venimos quizás por detrás. Particularmente, y por eso lo mencioné en mi charla, creo que lo mejor es la educación. Yo en ese sentido, claramente por mi experiencia personal de haber pasado por distintos países, creo que la educación influye fuertemente en modelos como quizás los que mencionó y tuvo la desgracia de convivir, y lamento mucho la mala experiencia de Verónica con el patriarcado, con el sexismo, y particularmente con las batas blancas. Yo creo que contra eso no hay nada mejor que poder, digamos, educar. Y la educación comienza en la propia familia y comienza en la escuela primaria. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que insistir. Inclusive el gerontólogo, si no me equivoco, que fue una persona quien lanzó, digamos, la pregunta para Verónica, me parece que nosotros tenemos que entender que nuestro ámbito de trabajo deja de ser el centro de salud, el centro de personas mayores o la universidad. Nuestro trabajo es la comunidad, porque la mayor parte de las personas mayores viven en la comunidad, viven en sus propias casas y tienen un buen nivel de salud. Entonces tenemos que entender que hoy nosotros acá somos 86 personas las que estamos conectadas, pero hay mucho más todavía colegas por fuera de este encuentro que quizás el día de mañana vean estas presentaciones, pero nosotros, si estamos aquí, es porque ya somos conscientes de esta situación, y nuestra responsabilidad es poder multiplicar este efecto y poder ser agentes de expansión. Nosotros somos responsables, como especialistas en el cuidado y la atención de las personas mayores, de educar, y esa educación va por muchos lados. Recién mencionaban la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es una institución que hoy está altamente cuestionada, que todavía lamentablemente se sigue manejando, y particularmente la OPS en nuestra región, con un modelo muy médico, si se quiere, cuando la salud hoy es desarrollo, hoy es transversalidad, y que de alguna manera también nos tiene que llevar a generar, y en esto coincido tanto con Lourdes como con Verónica, sobre la necesidad de formar pensamiento crítico, de analizar, de interpretar y poder entender ciertas circunstancias. No es casualidad lo de la Organización Mundial de la Salud en relación a vejez-enfermedad. Yo no tengo ningún problema en compartir con ustedes, a quienes me lo soliciten. Acabo de recibir la confirmación de una carta al editor de la revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, donde justamente hablo de esta cuestión que para mí, en lo personal, es una cuestión semántica. Quizás por el tiempo uno tiene la posibilidad de conocer ciertas internas políticas, pero que en definitiva, aceptaciones quizás tan simples como esta, debería llevarnos a un análisis crítico de la información para poder entender bien de qué se trata. Cierro con esto. Nuestro trabajo es diario. Nuestro trabajo no se limita a nuestro lugar de trabajo. Lo nuestro no es un tema ni una especialidad. Lo nuestro es una causa. Y la causa es 24/7. Muchas gracias. Esto último, lo nuestro es una causa, me sonó perfecto. Muchísimas gracias. Y quiero pasar a otra pregunta que hacen para la doctora Verónica, y la leo tal cual dice: hablar de la inclusión no sería más adecuado abordarlo desde la educación. El lenguaje es una dimensión abstracta y complicada. Personalmente me encuentro en un dilema, puesto que, entendiendo el español, es claro referirse en plural y pronombres neutros
para referirnos a hombres y mujeres. Por otro lado, leyendo a Lacan, establece que lo que no está en el discurso no existe, y bajo esa premisa, el lenguaje inclusivo sería necesario. Pero en un contexto determinado, ¿es necesario usarlo si en dicho contexto nadie se siente excluido? Yo creo que tenemos que hacer una norma y hacer, porque entonces empezamos a tomar de pronto a discreción cuándo sí, cuándo no. ¿No? Por supuesto, nuestro español, además de hermosísimo, como todos los idiomas y como todos los lenguajes, también obviamente tiene ciertas carencias. Pero es la cosa del lenguaje, los lenguajes humanos, los idiomas. Siempre van construyéndose, van reconfigurándose, van ampliando muchos aspectos. Antes no escribíamos con arroba ni con X, ahora se escribe hasta con arroba y con X. Entonces todo se va transformando y nos vamos adaptando. Pero la cuestión es ver cómo lo podemos hacer de una manera en que realmente todas las personas se sientan incluidas. Y a veces hay personas que no les gusta el todes, por ejemplo, ¿no? Ay, es que el todes, no, pero hay alumnas y alumnos que yo tengo que se sienten muy bien con el todes. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Insisto yo, si podemos cambiar, no hay ningún asunto. Pero yo quisiera también abordar dos aspectos muy importantes, y uno ya comenzó a mencionarlo, un comentario que está por aquí, y tiene que ver con la perspectiva de género. Cuando hablamos de la perspectiva de género, no nos estamos refiriendo solamente a las mujeres. Por supuesto, incluso el feminismo mismo no está hablando nada más de las mujeres, está hablando de la condición de opresión que viven las mujeres, y por supuesto esta interseccionalidad está hablando de la condición de opresión que también viven los hombres negros, por ejemplo, o los hombres indígenas. Entonces, cuando estamos hablando, no olvidemos, cuando hablamos de género o hablamos desde una postura feminista, no estamos nada más hablando de las mujeres, estamos hablando de los circuitos y los formatos de opresión y que reproducen la desigualdad simbólica, política, económicamente, educacionalmente. Y eso se reproduce de una manera impresionante en la sociedad hasta la actualidad. Yo mencionaba en el video en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, ¿no? Y también recuerdo como Mary Wollstonecraft, 2 años después de esta declaración, en 1789, ella escribe la Declaración de los Derechos Universales de la Mujer, porque muchas intelectuales en esa época, en el siglo XVIII, no se sentían incluidas. Entre ellas estaba Mary Wollstonecraft, que ustedes seguramente deben de saber, fue una de las prefeministas que empezaron a ver muchísimos procesos de exclusión en las sociedades entonces. Entonces, ¿por qué también estaba todo cobijado bajo el contrato de Rousseau, que decía que las mujeres tenían que estar subordinadas a los hombres y los hombres al Estado? Entonces, obviamente, a nosotras nos colocaron desde hace muchos años, muchos siglos atrás, una posición que todavía hoy, hasta el momento, reproducimos en muchos de los programas educativos. Fíjense, en esas carreras que están generizadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante para tomarlo en cuenta. Y cuando se habla del adulto mayor, bueno, ¿cuál es el problema si ponemos personas mayores? Y hombres, mujeres se sienten incluidos, pero también la comunidad LGBT. Yo he tenido muchísimas experiencias en campo en donde antes, hace muchos años, yo ponía focus, grupo de discusión del adulto mayor, ¿no? Y todas las mujeres se habían quedado afuera. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no llega ninguna? ¿No? Y salía yo a ver, oigan, ¿y por qué no pasan? Pues es que ahí dice adulto mayor. Y en la asamblea GIDAL también lo sacan. Ah, entonces fíjense cómo en muchas culturas y en muchas comunidades, incluso del propio México, de mi propio maravilloso país, obviamente hay muchas zonas en donde las mujeres no nos sentimos incluidas. Yo, adulto mayor, yo no me siento incluida en lo más mínimo, ¿no? Entonces creo que eso es una parte muy importante. La otra, y me recuerdo que una vez en un congreso de los chicos me preguntaban, bueno, doctora, pero si son 15 millones de personas mayores, ¿cuál es la labor de la gerontología? Entonces aquí yo les decía, pero a ver, permítanme decirles una cosa, y lo conecto con lo que decía también Diego. Tenemos 125 millones de personas. ¿Por qué la gerontología, perdónenme, ustedes solamente la ven en la persona mayor o en la etapa de vejez, cuando en realidad tienen que verlo en el proceso de envejecimiento?
porque el curso de vida es sumamente importante. Cada persona, y aquí recupero, alguien por ahí escribió ciclo vital, y hay una discusión muy fuerte a nivel político y a nivel de muchas agencias internacionales en la distinción entre el ciclo vital y el curso de vida. Entonces, en el curso de vida, y esto es muy importante, yo tengo años dando esta materia y tengo muchas alumnas también de Guadalajara en la materia, es que el curso de vida es una perspectiva interdisciplinaria que recorre justamente las trayectorias que viven las personas, que no son homogéneas. Cada persona tiene trayectorias de vida distintas y vive transiciones de salud a enfermedad en distintos momentos de la vida en función de los determinantes sociales, pero también de las desigualdades que vive una población. Entonces, podemos hacerlo también a nivel de cohortes, podemos seguir cohortes. Los demógrafos nos encanta utilizar los efectos cohortes, pero cuando estamos hablando desde la gerontología, desde el trabajo social, a lo mejor de la sociología, es muy útil entender cómo las personas tenemos trayectorias distintas. Hay personas que iniciaron enfermedades a edad muy temprana y van acumulando desigualdades en su curso de vida. Y por supuesto, las vejeces se configuran múltiples de distintas maneras. Por eso la gerontología y las ciencias del envejecimiento son tan importantes, porque no podemos aplicar de manera, y perdón que lo diga, autoritaria, una receta para tratar a las personas, ¿no? Porque el modelo centrado en la persona justamente está basado en las características propias de vida, las añoranzas, los recuerdos, las trayectorias que han vivido esas personas. Y nosotros nos tenemos que ajustar a las personas. Por eso también es 24/7, por supuesto, ¿sí? Porque nosotros nos ajustamos permanentemente y eso nos da una plasticidad maravillosa con un muy buen entrenamiento que tengamos en nuestras universidades. Si alguien en alguna materia les quiere dar una receta única para tratar a alguna persona mayor, están equivocados. No hay así. Alguien alguna vez me dijo, es que la vejez, el envejecimiento realmente aparece a los 45, 50 años. ¿Cómo puedes tú saber eso? Cuando hay países cuya esperanza de vida es de 50 años. O sea, no podemos saber eso porque todo depende de la forma en que ha vivido la historia de ese país, de esa población, las circunstancias que han tenido hombres y mujeres y personas LGBT. ¿Por qué una persona transexual me puede decir que ella ya es longeva cuando tiene 40 años? Porque obviamente las circunstancias que están viviendo son terriblemente adversas. Y por supuesto lo pueden decir y así lo he escuchado y por supuesto refleja también la desigualdad que vemos en la esperanza de vida en las poblaciones. Si pudiéramos hacer lo mismo en cada grupo de la población, podríamos darnos cuenta que también hay una desigualdad social en la vida, pero también en la muerte. Y ahora con la pandemia lo vemos con toda claridad también. Entonces, pero cada caso es distinto. Podemos a lo mejor encontrar algunas regularidades por cohorte demográficamente hablando, pero no la profundidad de la historia de cada persona, ni su percepción, ni su propia narrativa sobre su vida. Entonces, sí, me parece que eso es muy interesante y eso tiene que reforzarse también, coincido totalmente con educación, con 3 cuestiones centrales: educación, educación y educación. Y las gerontólogas no pueden dejar de aprender toda su vida, porque todo cambia, nuestros conocimientos cambian y tenemos que estar permanentemente aprendiendo y desaprendiendo lo que malamente nos enseñaron a veces. Entonces, pero bueno, no es una cuestión, nadie puede prever estas circunstancias, pero creo que todos y todas nos estamos acostumbrando a hablar de manera distinta, a incluir a la perspectiva de género, no solamente obviamente para incluir a las mujeres, que por supuesto es fundamental, sino también a las poblaciones LGBT y por supuesto cuestionarnos también nuestra visión a veces androcéntrica desde la ciencia que aplicamos, o también cuestionarnos cuando tenemos una visión absolutamente mestiza, porque nuestro país es multicultural. Y tenemos que tener esa perspectiva todo el tiempo de incluso ir más allá ya lo decía Lourdes, lo intercultural, lo transcultural. Entonces, todo eso nos lo tenemos que cuestionar desde el color de nuestra piel, desde nuestros propios aprendizajes y sobre todo también de nuestras propias aspiraciones.
Muchísimas gracias, Vero. Creo que ya nos da tiempo únicamente para concluir un poquito y decirles que estas conferencias, en cuanto estén todas acomodadas, se van a subir al canal del Centro Universitario y específicamente en el apartado de la licenciatura en gerontología. Para quienes no tuvieron suficiente tiempo, se les fue el internet o mala señal, podremos escuchar esta y todas las demás conferencias que hemos llevado a cabo. Pues una conclusión muy breve, seguramente se me escapan por ahí muchísimas cosas, pero creo que vale la pena recordar que la discriminación es un asunto global, no es algo que suceda en cada uno de los lugares, sino está en todas partes. Y la discriminación por edad es también un asunto de la vida diaria, de todos y todas. Es más común de lo que nos gustaría reconocer. Además, lo podemos ver que no está solamente el edadismo, sino que se conjuga con otro tipo de discriminaciones. Tiene además una serie de dimensiones macro, meso y micro que nunca debemos olvidar cuando hacemos un abordaje o un estudio con este problema y saber cómo voy a ubicar cada uno de los problemas. Algo que tenemos que reconocer es que se están presentando nuevas longevidades. Ustedes van a trabajar conmigo dentro de 10 años y seguramente nuestras condiciones son completamente distintas a las poblaciones con las que yo trabajé hace 15 años y eso es algo que tenemos que estar tomando en cuenta. Y creo nada más también que es válido decir que no es un asunto solo del ámbito público, es un asunto también de la vida privada que construimos diariamente todos y todas con el día a día y que tendremos que aprender a verlo como un asunto multidimensional. Es decir, no es solamente un problema social, de psicología, de política, de economía, de salud. Tenemos que verlo de esta manera integral. Creo que con esto intento hacer una especie de conclusión muy grande, pero no me queda más que agradecerles de verdad sus aportaciones. He recordado muchas cosas y aprendido otras tantas que no me queda más que darles la bienvenida a la siguiente sala que está por abrir a la 1 de la tarde. Muchas gracias. Un gusto verte, Vero. Excelente cierre. Muchas gracias. Ujú. Y excelentes exposiciones. Políticas públicas.